Estimados estudiantes de segundo medio, bienvenidos a la clase de resúmenes número 3. El objetivo de esta clase es sintetizar aplicación de las fuerzas en diagrama de cuerpo libre. Para eso tenemos el siguiente problema planteado. En base a este problema vamos a analizar todo lo visto durante las clases de física. El problema dice lo siguiente: tenemos un mueble de 10 kilogramos que es empujado hacia la derecha con una fuerza de 60 newtons. Eso quiere decir que sobre el suelo existe un mueble que puede ser de madera, que puede ser de algún otro material, puede ser un refrigerador, algo que tiene una masa de 60 kilogramos y lo están empujando hacia la derecha con una fuerza de 60 newtons. Por otra parte dice que el coeficiente de roce del suelo es de 0,5. Recordemos que el suelo puede realizar un roce. Generalmente es una oposición al movimiento. En este caso, el suelo tiene un coeficiente bastante alto de 0,5 y la manera de abreviar coeficiente es usando el mu en el alfabeto griego, que es como esa U que está ahí arriba que estoy demostrando. Después de eso, tenemos que analizar distintos puntos del enunciado. Tenemos que saber diagramar un cuerpo libre o un diagrama de caja. Tenemos que calcular todas las fuerzas que están implicadas en este enunciado. Tenemos que calcular la fuerza neta en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Y tenemos que analizar hacia dónde se va a mover finalmente nuestro mueble. Para eso, comenzamos dibujando el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de caja. Recordemos que el diagrama de caja es una representación que siempre está en forma de caja, donde estamos representando en este caso nuestro mueble. Lo primero que vamos a hacer después de dibujar el diagrama de caja es comenzar a calcular las fuerzas. Y la primera fuerza a calcular va a ser la fuerza de peso. Recordemos que la fuerza de peso se puede calcular con una ecuación que está acá abajo: peso es igual a masa por gravedad. Y si el enunciado no me dice dónde nos encontramos, es porque nos encontramos en nuestro planeta Tierra. Y la gravedad de nuestro planeta Tierra es de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces acá está el cálculo del peso de este mueble. Peso es igual a masa por gravedad, 10 por 9,8, y eso es igual a 98 newtons. Importante recordar la unidad dimensional o la unidad de medida que tiene la fuerza de peso. La fuerza de peso, como es una fuerza, está en newton. Y newton siempre se escribe con una mayúscula porque es el apellido de Isaac Newton, por lo tanto, un sustantivo propio. Después de calcular la fuerza de peso, tenemos que colocar la representación de la fuerza en el diagrama de cuerpo libre. Y se simboliza o se representa con una flecha hacia abajo porque el peso siempre va hacia abajo. Peso igual a 98 newtons. Luego de eso, vamos a calcular la fuerza normal. Recordemos que la fuerza normal para nosotros siempre va a ser igual a la fuerza de peso, y esto debido a que en segundo medio estamos trabajando con un plano horizontal. Por lo tanto, el peso y la normal van a tener el mismo valor, o sea, la misma magnitud. Después de tener lista la fuerza normal, tenemos que representarla en nuestro diagrama de cuerpo libre, o sea, en nuestro diagrama de caja. Y esta fuerza se representa hacia arriba como lo está haciendo la flecha de color verde. Después de eso hay que renombrarla y esta es la normal, igual a 98 newtons. La siguiente fuerza que vamos a diagramar es la fuerza que nos está entregando el enunciado. Alguien empuja esta caja hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que diagramar es una fuerza que va hacia la derecha, como lo está representando la flecha de color gris. Esa flecha que va a la derecha es de 60 newtons y se llama fuerza.
fuerza igual a 60 newton. Ya tenemos la fuerza de peso, ya tenemos la fuerza normal, tenemos en nuestro diagrama la fuerza que aparece en el enunciado y solamente nos faltaría la fuerza de roce. En estos momentos, cuando la persona está empujando el mueble hacia la derecha, el suelo se está oponiendo al movimiento, realizando una fuerza que se llama fuerza de roce. Por lo tanto, tenemos que calcular esa fuerza. Y esa fuerza, como lo vimos en clase, se calcula con la ecuación que está acá abajo y es multiplicando la normal, que es 98 newton, por el coeficiente de roce que lo entregó el enunciado y es de 0,5. El resultado de la fuerza de roce es de 49 newton. Nunca olvidemos la unidad de medida. Después de calcular la fuerza de roce, tenemos que representarla en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y esa fuerza, como ocurre en el suelo, se va a representar entre el suelo y la caja. Esa fuerza va hacia el lado izquierdo y es de 49 newton. A continuación, ya respondimos a la parte A y a la parte B, donde tenemos el diagrama de cuerpo libre y también tenemos el cálculo de todas las fuerzas. El diagrama de cuerpo libre está terminado porque están todas las fuerzas que interactúan en este problema. Finalmente, es importante mencionar que cuando un diagrama de cuerpo libre presenta roce, es necesario dibujar el roce que existe en el suelo con estas rayitas. Y el ejercicio está completamente terminado. Para responder a la parte C del problema donde pide calcular la fuerza neta de cada eje, vamos a utilizar el mismo diagrama ya calculado. Recordemos que el diagrama es nuestra representación con todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo. Para calcular la fuerza neta en cada eje, tenemos que calcular la sumatoria de las fuerzas en el eje X y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. La sumatoria de las fuerzas en el eje X son todas aquellas fuerzas que están interactuando en el eje horizontal. Fuerza, eje horizontal, más la fuerza de roce. La fuerza con la que está siendo empujado en el eje horizontal es de 60 newton más la fuerza de roce, que es de 49 newton. Recordemos que antes de empezar a sumar las fuerzas tenemos que colocar un signo negativo que nos está indicando que ambas fuerzas van en sentido contrario. Claro que sí, tenemos una fuerza que está hacia la derecha y tenemos otra fuerza que va hacia la izquierda. Por lo tanto, el signo negativo es el signo que va a representar que ambas fuerzas tienen un sentido contrario. Generalmente, aquel magnitud que es menor, o sea, aquel número que es más pequeño, es la que lleva el signo negativo. Por lo tanto, el resultado de esta sumatoria o de esta suma es 60 más menos 49 newton. Y eso nos da un total de 11 newton. La fuerza neta en el eje X es de 11 newton. Recordemos que la fuerza neta es lo mismo que decir fuerza total. A continuación, vamos a calcular la sumatoria de las fuerzas para el eje Y. El eje Y es el eje vertical. Para este caso tenemos la normal más la fuerza de peso, que va hacia abajo. La normal y la del peso son exactamente igual, 98 newton, pero igual que lo hicimos anteriormente en el eje X,
tenemos que comprender que una fuerza está apuntando hacia arriba, sentido hacia arriba, y la otra hacia abajo. Por lo tanto, una de las dos fuerzas va a tener que tener un signo negativo para que represente que están apuntando en sentidos contrarios. En este caso dejé la fuerza de peso con sentido negativo y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0 newton. 98 más menos 98 newton son 0 newton. Esa es la fuerza neta para el eje Y. Finalmente, vamos a responder a la última pregunta o al último análisis que tiene que ver con hacia dónde se mueve nuestro mueble. En este caso, vuelvo a dejar el diagrama de cuerpo libre que hicimos en la primera instancia y tenemos que analizar el movimiento de este mueble. La fuerza que va hacia abajo con la fuerza que va hacia arriba, la de peso y la normal, se anulan entre sí porque son iguales. Pero tenemos una fuerza que va hacia la derecha versus una fuerza que va hacia la izquierda. Frente a esto, hay una de las dos fuerzas que es la que está ganando. Y obviamente la fuerza de 60 newton es mayor que la fuerza de 49 newton. Eso quiere decir que nuestro mueble se va a mover hacia la derecha, porque la fuerza que está empujando hacia la derecha está superando a la fuerza de roce. Por lo tanto, el roce no fue lo suficientemente fuerte para detener el movimiento de este mueble. Y el mueble se va a poder mover hacia la derecha con mucho esfuerzo, sí, pero se va a poder mover. Espero que les haya sido útil esta clase de síntesis. Muchas gracias.